Los profesionales de Asprocasur vamos a preparar una charla de una profesión muy importante en Huelva, y el Lepe también ha sido muy importante durante muchos años. Hay muchos marineros en Lepe. ¿Qué pasa? Que ahora el porcentaje es menor, pero siempre ha sido muy importante. El puerto del Terrón ha sido conocido en Huelva y en Andalucía, y vamos a conocer nuestra historia, van a darnos a conocer muchos elementos sobre el trabajo en la mar. Por favor, prestar atención y estar callados, ¿vale? Nos va a impartir la charla José Antonio, que viene de Isla Cristina, de la asociación Asprocasur. Un aplauso para él. Chavales, buenos días. Soy José Antonio Carrillo, como me he presentado, vicepresidente de Asprocasur, pero sí, para que tengáis alguna noción, a lo que me dedico, yo llevo 45 años de patrón de barco, y entonces mi pequeña aportación a esta asociación va a consistir hoy en que tengáis unos conceptos mínimos de la pesca que hay en todo el litoral atlántico. Vuestro profesor ha comentado antes que en Lepe había una gran tradición pesquera, pero casi desaparecido. En Isla Cristina todavía es uno de los pilares básicos de nuestra economía. Yo, cuando termine con vosotros de los 40 minutos, con que me quede con que vaya a tener las nociones mínimas para que cuando vayáis a caza o veáis un reportaje en televisión o comentéis con vuestros padres, podáis distinguir algunos tipos de barcos y a qué se dedican y qué especie cogen. Con eso me voy a conformar. Espero que sea amena, divertida. Si hay alguna pregunta mientras hablo, levantáis la mano y os doy paso y comentamos cualquier pregunta para que sea interactiva, ¿vale? Y no, cualquier duda de cualquier cosa, levantáis la mano y damos paso y preguntamos, ¿vale? Venga, para empezar, os voy a decir que esta asociación, Asprocasur, Asociación de Productores de Caballas del Sur, es una asociación un poco atípica. Como podéis observar, difícilmente asociaciones pesqueras van a dar clases a institutos, o hemos estado en el Garum, en fin, que parte de nuestra entraña en Asprocasur es hacer estas actividades. Hoy, concretamente, vamos a ver 4 tipos de, digamos, de modalidades diferentes que hay en Isla Cristina. Pero antes de empezar a las modalidades, sí que quisiera que a lo que nosotros nos dedicamos, que es a coger caballas, estas caballas que veis en latas, que coméis con, como decía aquí, bocadillos de caballa. Bueno, pues prácticamente esa caballa, casi toda la que se coge en toda la zona nuestra, somos el número 1 a nivel mundial en capturas de caballa. El puerto más importante cogiendo caballa, igual que vosotros sabéis que, por ejemplo, vuestro municipio, en Fresa o tal, sabéis el número y la importancia que tiene, pues para nosotros la caballa es prácticamente como para vosotros la fresa, por poner algún símil comparativo. Es decir, produce muchos puestos de trabajo, hay una gran tradición y un patrimonio importante de esta de caballa, y os vamos a decir 4 cositas de caballa y ya luego empezamos. Mirad, tenéis puesto aquí, es decir, la pesca de la caballa forma parte del sector pesquero típico de la costa de Andalucía, concretamente en Isla Cristina. Esta flota de armadores y marineros, llamados los caballeros del mar, que así nos llamamos, se dedican temporalmente a la pesca de la caballa desde mayo hasta septiembre. Al igual que sabéis que hay épocas de la fresa o de otros, vosotros en el campo sabéis que hay modalidades distintas, pues bueno, nosotros desde mayo hasta septiembre es cuando es realmente la temporada. Esto es una actividad artesanal, selectiva y sostenible, ya que no daña el fondo marino, y luego lo explicaremos por qué, del territorio del Golfo de Cádiz. Genera un gran impacto socioeconómico muy importante, generadora de prosperidad y riqueza. Cuando hablamos de esto, es que nuestro producto, la caballa en sí,
va casi toda a una conservera, que luego veréis por ahí en algunos sitios, cuando algunos establecimientos veis Eusisa, pues bueno, Eusisa, una conservera muy importante de Andalucía, es al que nosotros le llevamos este producto y genera alrededor de 500, 600 puestos de trabajo directo y unos 1000 o 1000 y pico de puestos de trabajo indirecto. Es decir, que es muy importante, al igual que uno de los frutos vuestros, la fresa, pues la caballa es una actividad a la que yo me dedico de año. Bueno, luego hablaremos muy ampliamente de la caballa, pero antes de empezar, sí me gustaría que miraras esto. Mirad, esto es la zona nuestra del Golfo de Cádiz. Nosotros, por ejemplo, y la Cristina hasta aquí, pues bueno, pues aquí está el Terrón, aquí estaría Punta Umbría y aquí Huelva, ¿no? El Espigón de Huelva. Bueno, lo hemos dividido, todo el agua, lo hemos dividido en 3 zonas: zona costera, zona del litoral y zona de altura, para que podáis distinguir en qué parte se desarrolla cada actividad. Una es costera, otra litoral y otra de altura. Esto es lo que os comentaba antes, la clave para haber conseguido que nuestro puerto sea el número de pesca fresca, la dica con nuestros puertos, convergen 4, quedaros con esto, 4 tipos de pesca muy importantes. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, por qué Isla Cristina sigue manteniéndose en un ranking muy alto a nivel nacional de pesca? Y, por ejemplo, un puerto, que voy a coger hoy, vuestro puerto del Terrón, no ha subsistido, porque en el Terrón prácticamente nada más que había un tipo de pesca, el arrastre. Cuando hay un problema de cualquier tipo, yo hoy voy a aprovechar que estoy aquí en Lepe para decir por qué el Lepe es casi desaparecido, porque nada más que hay una modalidad de pesca, mientras que en Isla Cristina hay 4 y nosotros la caballa, que es el quisto, el labón de la cadena, serían 5 tipos. Cuando uno de ellos pasa por cualquier coyuntura, es decir, que pasa porque hay problemas coyunturales, bien porque haya poca pesca, porque por diversas circunstancias, uno de los sectores no va bien, el resto suele ir también acompañándolo, y entonces hace que si uno no va bien, el resto, bueno, mantenga esa actividad. En Lepe casi todos se dedicaban al arrastre, y cuando el arrastre ha tenido problemas, en Lepe uno de los grandes problemas es que no tenía puerto. Para entrar en el Terrón era muy difícil tener un puerto de entrada, con lo cual se tenían que quedar días y noches en la mar. Ese era uno de los grandes problemas. Y luego también la generación casi no ha ido llevando a cabo. Entonces tenían que entrar en el puerto de Huelva. Claro, cuando entra en el puerto de Huelva es muy largo y muy extenso, y ha hecho que el puerto del Terrón tenga grandes problemas, sobre todo por eso. Y al no tener otro tipo de arte que vamos a ver ahora, pues entonces prácticamente han desaparecido. Aun diciendo que los mejores rederos que hay, mi redero, el que prepara la red, es de Lepe, son de los mejores, y habéis tenido los mejores barcos y las mejores gente trabajadora de Lepe. Hemos estado siempre de muy compañeros con Lepe, ha sido unos trabajadores inmensos. Bueno, para llegar a donde hemos estado hablando, los 4 tipos de arte a los que nos dedicamos. El primero es artesanales, rastro remolcado o dragas hidráulicas, arrastre, que es del que hemos comentado antes, y cerco. Deciros que, por ejemplo, a la vez que son 4 tipos, el artesanal lo vamos a ir desgranando poco a poco. El artesanal son los trasmayos, nanza y alcatruces. Rastro remolcado y arrastre de litoral de altura, y cerco, que es el tradicional y la caballa. Vamos a empezar por el primero de los 4 tipos, por artesanales, y vamos a ir desgranando uno a uno esa actividad. Mirad, artesanales. Y empezamos por el dibujo al principio. La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera que se utiliza técnicas muy tradicionales, con poco desarrollo tecnológico. La practican pequeños barcos en zonas costeras a no más de 10 millas de distancia. Y ahora me voy a parar y voy a hacer una pequeña pregunta. A ver cómo andáis de esto. A ver quién levanta la mano. He puesto aquí, por casualidad, o por error, o simplemente porque lo he querido poner, 10 millas de distancia a la costa. Es decir, cuando dice a 10 millas, ¿alguien de vosotros sabe una milla? ¿Cuántos metros son?
1,600, ¿cuántos? ¿Metros? O... No, muchos metros más. Una milla son... Bueno, empiezo a decir lo que son más de 1000 metros. Más de 1000 metros es una milla. A ver, alguien que diga algo. Más de 1000 metros. ¿Eh? No, en metros, en metros. Una milla, ¿cuántos metros son? 1600 y pico, un poquito más. A ver. 1850 metros. Es decir, cuando alguna vez estéis en televisión y veáis un barco navegando y dice, vamos navegando a 10 millas. Pues bueno, multiplicar las 10 millas por 1,82 y 1850 metros, que el barco va a unos 18 kilómetros más o menos. Pero esto aparece en el Google Maps. ¿Cómo? Dime, ¿quién ha hablado por ahí? Sí, dime. Esto aparece en la pantalla, no de las millas. ¿Cómo? La pantalla del barco. Pero tú quieres saber cuántos kilómetros Pero de las son. millas, lo de las millas aparece en el barco, en la pantalla grande. Ah, bueno, vale. Simplemente una pregunta para que cuando... Vale. Es una pregunta solamente para que interactuemos. Es una pregunta para cuando veáis en televisión o incluso en cualquier tipo de documental, alguien, un barco o cualquiera diga, va navegando a 10 millas. Vos sabéis que si va navegando a 10 millas, la velocidad la multiplicáis y va... O una distancia, diga, ¿a cuánta distancia está de la costa? A 3 millas. Pues bueno, 3 millas la multiplicáis por cerca de 2 kilómetros y ya sabéis. Bueno, era simplemente una pregunta. Artesanales. Los artesanales se dividen en 3 partes fundamentales: trasmayo, alcatruz y nasas. Vamos a describirlo. El primero, trasmayo. Bueno, un trasmayo es esto. Aquí en Lepe también había mucha tradición y todavía hay, y casi todos los residuos ahora están en la Antilla. En la Antilla sigue utilizándose esto, que algunas veces cuando vuestros padres os lleven a la Antilla y veis allí unas barcas. Exactamente. Pues esto lo que utilizan prácticamente, una de ellas es esto, el trasmayo. Son mallas fijas que se colocan en el fondo del mar, normalmente cuentan con varias piezas compuestas por redes diferentes, superpuestas. 2 de las exteriores suelen iguales. Bueno, esto no quiero centraros mucho. Mientras que centrar es un trasmayo. Bueno, lo importante es que esta parte de aquí, esta parte superior, son los flotadores y debajo llevan plomo. Bueno, ¿qué capturan normalmente? Los trasmayos. Si vais allá a la Antilla veréis que lo que trae esto que está aquí son chocos o cepias, langostinos, acedía o cañailla. Estas son las especies que se captura, como veis un pescador aquí, muy cerca de la costa, a nunca más de 10 millas. Normalmente trabajan a 500 metros, 600, una milla y media. ¿Y qué va a ocurrir cada vez que una de las cosas que vais a aprender hoy es que este producto se coge en esto, pero difícilmente, si el pescador se mete en grandes profundidades, va a coger estas especies? Es decir, que un langostino, le podéis preguntar a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, papá, ¿un langostino se puede coger a gran distancia de la costa? No. Los langostinos no se cogerán nunca ni a 10, ni a 12, ni a 15, ni a 20. De 10, como mucho, ya a 10 está muy largo. De 10 hacia tierra. Y las acedías exactamente lo mismo, prácticamente, y los chocos. Es decir, que todas son especies de trasmayo que se cogen muy cerca de la costa. Pasamos al segundo. Mira, este tipo es para coger, es un tipo de arte pasivo, que es esto, es una vasija. Y aquí lo que prácticamente una vasija de barro, y se aprovecha el comportamiento. Esto es una digamos, es una de las partes que más me gusta de esta pesquería, de este alcatruz. Y ahí lo que cogen siempre son pulpos. Alcatruz lo que coge son pulpos. Aquí dentro el pulpo se mete y hace sus actividades aquí, incluso de soba aquí dentro del propio cajirón, y entra y sale constantemente y el cajirón se mantiene en el fondo. A ver, otra pregunta, esta seguro que la vais a saber. ¿Cuántos rejos tiene un pulpo? A ver, ¿quién la levanta la mano? 8, este adivinado de la primera. 8 rejos tiene un pulpo. Bueno, he hecho la pregunta porque esto para nosotros, para la gente de Isla Cristina, era muy importante el que dentro de nuestra actividad, ahora estamos casi metiéndonos, es la actividad de la transformación. No hablar mucho, que estoy hoy la voz así, si no es fatal.
es la transformación, porque el pulpo, cuando lo capturamos, lo vendemos en lonjas y el precio medio puede ser alrededor de 8 o 10 euros el kilo. ¿Qué ocurre con los pulpos que cogemos? Los pulpos los mandamos normalmente para Galicia. En Galicia allí dice que son, igual que os pasa a vosotros con las naranjas, cuando las mandáis para Valencia, para otros sitios, luego dicen que las naranjas son muchas de Valencia, cuando realmente son de Lepes y las comarcas. Y este pulpo, ellos lo meten en agua hirviendo, lo cocen y luego lo dividen los rejos, lo dividen en 8 rejos y quitan la cabeza. Bueno, pues cada rejo de estos que ellos cuecen, lo mete al vacío y lo transportan, nos lo vuelven a vender a nosotros entre 10 y 12 y 14 euros. Es decir, que la transformación del producto es lo que realmente hace ese valor. Eso es lo que tenemos que aprender. En la parte del sur somos muy malos transformando, vendiendo, somos muy buenos en materia prima, pero luego nos cuesta mucho. Vienen a buscar las naranjas y hacen fábricas en otro sitio y sacan los zumos y se llevan las fresas y hacen mermeladas y hacen historias. Pues bueno, este producto de transformación hay que intentar que la materia prima que está aquí la transformemos también dentro de nuestras propias ciudades en Andalucía. Tanto con el aceite, por ejemplo, lo transforman y lo venden y al final prácticamente nos queda muy poco de esa rentabilidad. Bueno, por lo mismo que el objetivo es con el pulpo, pues ya he puesto un medio, con la naranja o con la fresa, no solo hay que producir, sino hay que transformar, evolucionar a ese sistema. Bueno, otra de las digamos, de las que esta a mí no me gusta mucho, la verdad. Esto es una trampa de plástico que aquí dentro lleva un cebo y el pulpo se mete aquí dentro buscando la comida y queda atrapado aquí. Esta le llamamos nasa. Es una jaula y a mí personalmente no me gusta mucho y ahora estamos intentando con Europa, están dando subvenciones para que este plástico al final sea biodegradable y que cuando se pesque en el mar no sea un desecho muy contaminante. Y bueno, el pulpo se mete aquí y poco más que contar. Viene el señor que lo quita y de esta forma no es muy atractivo para... Pasamos a otra modalidad, rastros remolcados y dragas hidráulicas. Como os comentaba, uno de los modelos, de los 4 modelos, y esto es totalmente diferente. Los rastros remolcados, y son barcos pequeños, como podéis observar aquí. La mayoría son con eslora inferior a 10 metros, el rastro es un armazón, que esto es un rastro, que tiene aquí unas púas, si se ve bien el dibujo, estas púas se clavan en el fondo y el barco va tirando de este rastro y permite que estos moluscos, lo que cogemos, que más de uno habéis estado con vosotros en el barco, en el bar, en el restaurante, con vuestro padre y han dicho, ¿tenemos chirlas? Pues bueno, chirlas, almejas y de todas estas historias. Pues bueno, todo esto se coge con los rastros. Pero esta modalidad, lo de rastros remolcados por la popa, es una modalidad que ya está prácticamente en desuso y ahora hemos pasado a conocer otro tipo dentro de esta modalidad, este tipo. Esto es un barco que si alguna vez vais a Isla Cristina, por ejemplo, o a Punta Umbría o a Sanlúcar, cualquier puerto, y veis un barco que en la parte delantera o proa lleva un armazón muy grande de hierro y que parece un monstruo, pues bueno, este monstruo de hierro se dedica a coger esto, chirlas. Es decir, que si paseáis con vuestro padre por el muelle y veis algún barco de este tipo, o por el río, algún documental, son estos barcos, se caracterizan también, llamamos dragas hidráulicas o richos, para la captura de las chirlas. Bueno, aquí el nombre tal. Mediante una manguera de goma conectada al barco proporciona una presión en el fondo marino y desentierra. Esto normalmente está en la superficie o muy cerca de la superficie y mediante este tipo de actividad lo levantan y lo suben, vienen bajando por este tubo para hacerlo y aquí se selecciona de mayor a menor este molusco que es muy apreciado en la cocina y que es llamado también mesillón o chirla, más conocido en el mundo entero como chirla. Bueno, vamos a pasar a otro, al arrastre.
Este es el que yo hacía comentario al principio de que ha sido el modelo que se ha utilizado más aquí en el Lepe. El Lepe, el modelo este que hemos comentado antes, y pesca de arrastre. Teníamos muchos compañeros y he estado viviendo con algunos de algunos de ellos. Me acuerdo, por ejemplo, de Roque Corcho, que algunos había escuchado hablar, o tenía un famoso, muy buenos pescadores, el Tallo, muy buenos pescadores había tenido siempre aquí en Lepe, muy buenos compañeros y muy competentes y trabajando siempre muy bien. Bueno, sin hacer este comentario, la pesca de arrastre consiste básicamente en un gran saco, que ahora lo vamos a ver, con forma de embudo. El tamaño de las mallas va decreciendo y se abren con unas puertas y tal. Solo aquí nos vamos a parar para decir que hay modelos de litoral o altura. En Lepe casi siempre se ha utilizado este modelo, el litoral. A altura, luego con el tiempo algunos han salido a capturar fuera, pero ya prácticamente todavía hay, creo que de los pocos barcos que todavía está aquí en Lepe, mi amigo Manuel se dedica ya a pescar en altura, pero siempre habéis pescado aquí, en el litoral. Vamos a ver qué significa pescar en pesca litoral. Bueno, este es un prototipo que sirve muy bien. Este es el prototipo de modelo también que se ha utilizado aquí en Lepe, que es un barco de arrastre litoral. Desarrollan barcos pequeños y se desarrollan comprendiendo entre 6 millas, que hemos dicho antes, 10 kilómetros y 12 millas. Es decir, que a la distancia de la costa entre 6 millas y 12, este es el prototipo de barco isleño que faena, y es el mismo que faenaban aquí en el Terrón y en Lepe. Habéis tenido una zona muy rica enfrente de Matalascañas, que entre nosotros le llamábamos el placer, porque es un placer pescar allí, y vosotros, aquí concretamente en Lepe, se cogía mucho langostinos y acedía prácticamente, y choco y de todo, es prácticamente muy rico, y pescaba muy bien. Bueno, pues esto va tirando, el barco va tirando de unas puertas que ahora la vamos a ver mejor, y esto es un saco que al final de todo donde se quedan los peces, y por aquí, por esta boca que veis que es una boca, pues bueno, pues por aquí entran las especies estas, que son los más comunes, son estos: acedía, calamares, choco y langostinos. Son la de mayor, digamos, comercialización por su valor en el mercado. Bueno, pasamos para que veáis exactamente a qué me refería esto. Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho antes, que es el arte. Lo abren unas puertas que son estas que están aquí en los barcos al final del todo, y lo que hacen es abrir este saco, y dentro vienen a una velocidad aproximadamente de unos 5 kilómetros, es la velocidad que es de la velocidad de arrastre, y los peces, los pescados y esto que hemos hablado se introducen y se quedan al final en estos copos o sacos. Bueno, a diferencia de lo que hemos dicho del barco, de los barcos de Lepe y de Isla Cristina, que pescan en zonas muy cercanas, luego nos dedicamos, yo por ejemplo, el barco en el que yo trabajo, luego se verá, es un barco así de grandes dimensiones, aproximadamente de unos 23 metros, es decir, que es un gran barco. Claro, estos barcos han tenido la posibilidad de desplazarse a grandes distancias y a grandes profundidades, y allí en grandes profundidades lo que se coge son estos: gambas, morunos y cigalas. Luego vamos a detallarlo más, es decir, que lo mismo que un langostino jamás lo vaya a coger en 200 metros de profundidad, una cigala, por ejemplo, la cigala jamás la vaya a encontrar muy cerca de la costa. Se coge en grandes profundidades, en 200, 300, 400, 500 metros de profundidad. Eso es, bueno, básicamente ya hemos pasado al tercer modelo, y ahora vamos a pasar a la cuarta modalidad, cerco. Sigo diciendo, a lo mismo que antes, que de las 4 modalidades importantes era que Isla Cristina sí que lo tenía y otros puertos no, por eso Isla Cristina todavía sobrevive gracias a las 4 modalidades. La modalidad de pesca de cerco son de las más tradicionales en Isla Cristina y en la costa suratlántica o zona de Cádiz. Prácticamente todos los puertos, Barbate, Sanlúcar, Cádiz, prácticamente todos los barcos, en todos los puertos tienen barcos de cerco,
y el arte de cerco lo vamos ahora a desgranar un poco más, pero simplemente quedaros que un barco de cerco, que lo vamos a ver, a distinguirlo, en pesca tradicional, y nosotros somos los que cogemos caballa, que es un arte de cerco pero más pequeñito. Vamos a verlo con detalle. Mirad, el arte que está aquí así, todo así mezclado aquí en el fondo lo que hace realmente es lo que ha hecho este barco, es un dibujo, ¿veis? Es un dibujo, pues bueno, toda esta red que cae y parece como un círculo, pues bueno, pues dentro de este círculo, este señor que le ha tirado estas redes, debería de haber esto, boquerones y sardinas. Es decir, aquí dentro ya debería estar nadando boquerones y sardinas, y este señor, pues bueno, le tira la red haciendo un círculo y quedan dentro atrapados, y mediante estas partes que están aquí debajo, unas argollas, cierran el fondo y quedan atrapados dentro. Estas argollas, que son esto que están aquí, que son unas anillas de aproximadamente de unos 20 centímetros de diámetro, quedan en el centro, el barco cierra las anillas y ya quedan atrapados. Y ahora es cuestión solo de con un alador subir. Esta pesca se puede coger a la luz, que por eso os voy a enseñar ahora qué significa de pescar a la luz, o simplemente con el cozón de ozona, que es el aparato. Y a la luz, que vamos a ver ahora el modelo, son lo que distingue, si vais por un puerto de Isla Cristina o de Punta Umbría o de cualquier tipo, lo que va a distinguir un barco de cerco de otro tipo de barco va a ser esto que llevan en los laterales, estas anillas, y luego aquí en la parte superior del barco, en el puente, lleva como unos focos grandes que se encienden, y tanto los boquerones como las sardinas vienen atraídos a la luz que sale del barco. Es decir, que se utilizan las dos formas. Bueno, pueden venir más especies, caballa también vienen, jureles, pero bueno, encienden las luces y los peces vienen atraídos por la luz y luego los cercan una vez que ya prácticamente están alrededor del barco. No quiero daros muchos detalles más de todo esto, simplemente decir que los puertos importantes de la provincia, como hemos comentado, son más ricos o menos ricos en estas pesquerías, dependiendo de esas 4 modalidades que dijimos al principio, y los puertos como por ejemplo Lepe o incluso Punta Umbría, otros, tienen nada más que 2 tipos de modalidades. A medida que el puerto tenga más modalidades, más rico será. Por eso nuestra zona es muy rica, y la Cristina en concreto es un puerto muy importante, somos el número 2, el número 3, porque utilizamos las 4 modalidades. Y si todavía somos más ricos, es porque hemos añadido un 5.º elemento a estas pesquerías, el arte de la pesca de la caballa. Esto es un arte a los que dedicamos esta asociación, y ya es un arte más pequeñito. Estos que están aquí son flotadores y esto es el plomo. Bueno, os daré un dato para empezar. Si intentáis de meteros por internet para ver estas pesquerías, no la vais a encontrar en ningún sitio. Difícilmente pincháis pesca de la caballa en la zona nuestra o en cualquier zona. Por eso es el motivo de que nosotros nos estemos dedicando a que los escolares y tener algo como un patrimonio cultural, porque es una tradición que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, y está prácticamente desconocida. En la Cristina se conoce bastante, pero incluso parte de la población joven casi no la conoce. Y ese es uno de los motivos que traemos estas pesquerías, que se conozcan en toda la provincia, para que quede patente de que hay una tradición de padres a hijos y no desaparezca. Sí, entonces vamos a sacar incluso dibujos que lo hemos tenido que hacer nosotros, porque no hay ningún dibujo de la pesquería de la caballa en internet. Nuestros padres y nuestros abuelos se dedicaban con artes más pequeñitos, y hoy con arte más selectivo. Es un arte, como podéis apreciar, si miráis muy bien, las mallas son muy amplias. Europa está muy
muy concienciada, y vosotros ya en algún sitio lo estáis haciendo, con el medio ambiente. Es importante la limpieza de nuestros mares, lo habéis escuchado, la limpieza de nuestros pueblos, hacer sostenible y hacer una Europa mucho más verde. Pues bueno, pues parte de todo eso, nuestros artes son muy selectivos porque tienen unas mallas muy amplias, como podéis observar, y entonces si aquí en cualquier momento se metieran dentro de estas redes boquerones y sardinas, saldrían automáticamente y nunca las íbamos a capturar. Por eso es un arte muy selectivo, solo vamos a una especie, y Europa está muy contenta con esta actividad porque solo capturamos caballas. Y entonces, caballas. Y ahora luego veremos. No caballos, caballas. Bueno, mirad, este dibujo lo hemos tenido que hacer nosotros, un dibujo un poco así, un poco rocambolesco, para que podáis ver este arte, este pequeño arte. A diferencia de su hermano mayor, que hemos visto antes, el arte tradicional de cerco, la caballa es mucho más pequeño. No hay una medida estándar, es decir, que no todos los barcos trabajan con la misma medida de arte, y estamos entre 100 y 120 brazas, y aquí voy a pararme. Me he puesto también esto, y decimos que desde aquí hasta aquí hay 120 brazas. ¿Alguno de vosotros sabéis una braza cuántos centímetros son? A ver, ¿quién levanta la mano? Una braza. Lo mismo que hemos dicho antes, una milla, son 1000 y pico de metros. Una braza, ¿cuántos centímetros son? 10. ¿10? No, mucho más. 50. Más. 1800 no. 182 centímetros. Una braza tiene cerca de 2 metros. ¿Y por qué paro aquí un momento para deciros esto? Para que sea más interactiva. Mirad, los pescadores de antes, vuestros padres, vuestros abuelos que se dedicaban a las pesquerías, cuando tenían que medir algo, el metro le costaba mucho trabajo. El metro ha sido, digamos, una medida, pero cuando tiene grandes distancias cuesta mucho medir con el metro. Entonces, para medir los cabos se utilizaban las brazas. ¿Y qué es la braza? Pues simplemente era coger la punta de del brazo, extenderla, y esto es una braza. Lo que medimos más o menos, 182 metros. Claro, cada vez que hacíamos así con un cabo, medimos una braza, seguimos, 182 centímetros, perdona, y seguimos midiendo, y entonces cada braza de cabo sabía que tenía 182 centímetros, iba midiendo el cabo. Cuando terminaba, si algún compañero tenía que medir otro, le decía, ¿cuántas brazas de cabo lleva? Bueno, 10 brazas, 12 brazas, era una forma de hablar para que entre nosotros mismos pudiéramos saber la distancia que tenían los cabos, incluso las profundidades se utilizan hoy en brazas. Si le pregunta, ¿en cuántas brazas estáis pescando? Bueno, en 60 brazas. En 60 brazas son aproximadamente 100 metros, y a esa profundidad, por ejemplo, cuando pescan a la gamba, dicen, ¿cuántas brazas de profundidad ha cogido esta gamba? Pues bueno, pues en 60 brazas. 60 brazas son 100 metros de profundidad. Bueno, he querido parar aquí para que sea un poco distendido, porque sí es bueno recordar que, por ejemplo, nuestros antepasados y vuestros padres y vuestros abuelos, como os he dicho, no utilizaban prácticamente la tecnología que hoy se utiliza. Hoy, si los patrones antiguos vinieran a nuestros barcos, prácticamente no sabrían ni pescar siquiera. Utilizamos tecnología innovadora, sistemas de localización de GPS, así que el barco sabe automáticamente en cada momento en qué sitio está de nuestra zona. Eso antes era casi imposible pensar de que nuestros padres, nuestros abuelos pudieran pensar de que estaba en un sitio exacto. Por poneros un detalle, si un barco está en una zona y tira, por ejemplo, esta mesa la tira en el fondo, y viene a los 2 días, va automáticamente al mismo sitio. Es decir, que hay unos sistemas de GPS que es de posicionamiento, igual que lo hay en tierra. Pues bueno, va exactamente al sitio, sale del puerto y va al sitio donde ha caído la mesa y la puede capturar. Es decir, que en el océano, que es inmenso y que no es como las calles nuestras, que sabe dónde está,
Pues bueno, hay fórmulas ya para saber exactamente en qué posición se encuentra esta mesa y poder localizarla. Bueno, por lo mismo que hay una mesa, por ejemplo, donde hay piedras, pues bueno, la tenemos perfectamente localizada, la piedra, o un barco hundido, que en el mar hay barcos hundidos, pero bueno, para no enganchar nuestras redes. Una pregunta. ¿No? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Alguien por ahí quiere preguntar algo? Bueno, a ver, voy a hacer yo una pregunta a vosotros. Me imagino que fuera de vuestra clase os habían comentado, antes de todos nosotros, antes de Cristo, antes de todo, nuestros antepasados navegaban por África, las especies que todos, desde el mono hasta el hombre. ¿Sabéis cómo se guiaban nuestros antepasados? Estamos hablando de especies ya. Un antepasado tuyo, estamos hablando del el Homo sapiens. Voy a ser más estricto, el Homo sapiens, por ejemplo, cuando iba por África y por la zona, ¿por dónde se guiaba? Bien, el sol, muy bien. ¿Y por qué más se guiaban? Por la noche, por las estrellas. ¿Y qué estrella en concreto utilizaban? ¿Cuál? La estrella polar, muy bien. Creo que si la civilización, que ya hay estudios muy hechos, pudieran haber trasladado en el tiempo y haber cogido una cámara como tenemos ahora y va detrás de los Homo sapiens, les gustaba mucho ponerse de noche a mirar las estrellas y se dieron cuenta de que había una estrella que siempre apuntaba al norte. Entonces, yo creo que prácticamente las civilizaciones han encontrado en el norte el gran estigma perdido, es decir, que siempre buscaron desde África buscando el norte y la civilización ha sido, se debería haber llamado la civilización del norte, porque era la estrella que realmente ellos entendían que le iba a dar otro paso diferente. Utilizaban el sol y la estrella del norte, se guiaban por la estrella del norte y utilizaban mucho los acantilados para proveerse es decir, que nuestros antepasados ya nos dijeron que las pesquerías estas que estamos hablando hoy eran para ellos súper importantes. Cada vez que se metía hacia tierra adentro le costaba mucho trabajo conseguir víveres, mientras que lo habéis visto en películas, ¿no? Detrás de un elefante, le eran casi imposible detrás de una gacela. Ya a partir de ahí vinieron las nuevas civilizaciones con nuevos tipos de trampas para esto, pero ¿qué ocurría? Que cuando se desplazaban hacia el mar encontraban productos que eran muy fáciles de comer y muy fáciles de coger. Cogían, por ejemplo, las ostras que estaban pegadas a las piedras y los peces que se quedaban atrapados en las mareas vaciando. Es decir, que las civilizaciones siempre han estado muy cerca del mar, las grandes civilizaciones han estado muy cerca del mar. Bueno, creo que vamos casi a terminar, creo que es el tiempo, y ya solo deciros que este pequeño arte es el arte que capturamos caballa y que consta de calón de proa y calón de popa, por distinguiros algo, que quede en internet. Es un arte, como veis, muy sencillo. Lo utilizamos nombres muy patarañas, retenías, argollas, nombres muy tal, pero simplemente deciros que la parte de arriba, y al igual que el otro, son los flotadores y necesitan plomos en la parte de abajo para que haga una pared. Y bueno, y esto prácticamente es lo que... Este tipo de arte, como hemos dicho antes, es muy selectivo. Solo cogemos caballa y no se cogen ni sardinas ni boquerones. Mirad aquí. Este es el barco en el que yo soy patrón. ¿Veis? Es un barco súper amplio. Pues mirad, cuando subimos, mirad la cantidad de caballas. Otros años, si tenemos posibilidades y lo hacemos en otros sitios, traeré vídeos de estas pesquerías en el que podáis ver exactamente la caballa, cómo es, cómo se trabaja, cómo cercamos. Bueno, por aquí traigo solo un dibujo de un saco, que este saco de caballa lo subimos y van aquí a parar a un recuadro que hay en su interior del barco, que dentro hay hielo, y metemos las caballas con hielo para conservarlas y luego van destinadas a Usisa. Bueno, chavales, pues espero que haya sido amena la charla y quedaros con eso.
lo importante, 4 modalidades importantes. ¿Alguna pregunta que haya quedado por ahí? ¿No? ¿Cero? Bueno, creo que ahora os vaya a divertir y hablar. A ver. Las galeras, al igual, las galeras, una buena pregunta, porque sabéis que si me pusiera aquí a dar muchos detalles de muchas especies, me llevaría aquí 10 horas para que podáis tener una visión mucho más amplia, pero bueno, el profesor pregunta a la galera. Mirad, la galera es una especie que vosotros, la gente del Lepe cogían mucho porque es muy de la zona de donde vosotros pescabais, en la zona que he dicho antes de Matalascañas, llegando casi a Chipiona, entonces es una zona muy rica de galera. Y se coge normalmente al mismo que, digamos, a la misma distancia que se ha cogido los langostinos y los chocos. Es decir, que la galera tampoco nunca la vaya a ver a grandes distancias, siempre muy cerca de la costa, en 10 metros de profundidad, 15, 20, 30, 40, de 6 millas entre 12 se pesca ahora. Es decir, que la galera es una de las especies que se pesca muy cerca de la costa. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Creo que os toca el recreo ahora, me parece, ¿no? Sí. Es decir, que al recreo, a divertiros, que os merecéis el recreo. Venga, hasta otro día.